Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Vamos a comenzar entonces con este webinario. Para los que no me conocen, mi nombre es Nicolás Ramírez, yo soy el coordinador de tecnología de SET Frontec Colombia. A los que estamos acá, vamos a ver quiénes están por acá. Aquí ya todos me escuchan, perfecto. Muchísimas gracias. De antemano, muchas gracias por estar acá, por el espacio. Buen día, Andrés, ¿cómo estás? Entonces, nada, sin más preámbulo, vamos a comenzar. El día de hoy tenemos un webinario bastante interesante donde vamos a estar viendo este producto que es el Seed Endpoint Encryption. A lo largo de toda esta semana y la semana pasada hemos tenido una serie de webinarios en los cuales nos hemos enfocado principalmente en abarcar uno de los bundles que se comercializan actualmente, donde están todos los diferentes productos, desde seguridad de servidores, seguridad de endpoints, seguridad en la nube también, y pues todas las consolas centralizadas. También se han abarcado también tecnologías de todo lo que viene siendo ESET. El día de hoy vamos a ver ese Endpoint Encryption, que es una de las principales herramientas que nos va a ayudar a ofrecerle a nuestros clientes un cifrado muchísimo más avanzado de lo que hemos visto anteriormente. Este webinario va a ser bastante breve, pero me parece que la información que vamos a tratar el día de hoy va a ser bastante interesante, y adicional a eso, al final vamos a hacer un espacio de conversatorio para las personas que de pronto tengan alguna pregunta. Pueden levantar la mano, les vamos a habilitar el micrófono para que puedan, digamos que, hacer diferentes preguntas y, bueno, empezar a interactuar un poco más con ustedes, ¿no? Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Comenzando, pues bueno, tenemos ese Endpoint Encryption. Ese Endpoint Encryption es una solución como todas las de SED, que es centralizada, sirve para diferentes tipos de organizaciones, desde pymes, small, medium, and enterprise, que lo que nos va a servir principalmente es enfocar cómo le podemos ayudar al cliente a cumplir diferentes normativas, diferentes estándares, que lo vamos a ver el día de hoy, ¿vale? Comenzando, bueno, tenemos que el SD Endpoint Encryption se puede manejar desde una consola centralizada. Actualmente estamos en la versión 3.7, y esta herramienta actualmente es on-premise. En los diferentes lanzamientos que va a realizar ESET en las finales de H2, lo que va a realizar es que va a implementar ese Endpoint Encryption, pero ya a nivel cloud. Todavía no se tiene mucha información al respecto, pero sabemos que está dentro de los planes de SET. Actualmente lo tenemos on-premise. De igual forma, con las otras herramientas y soluciones que tiene SET, se pueden hacer instalaciones, como por ejemplo acá, como vemos en pantalla, desde Windows Server 2012 en adelante. Ya simplemente sí o sí que sean de 64 bits. Entonces aquí es importante, a los que estamos acá reunidos, cuando nosotros vayamos a donde un cliente o a donde un prospecto, principalmente podamos enfocarnos o abarcar esos clientes, uno, que tengan una infraestructura que les permita hacer esta implementación, como por ejemplo a nivel local, que se puedan ver las máquinas a través de desde un mismo servidor, por así decirlo, que haya un servidor general, y pues bueno, a través de red, conexión LAN, puedan verse y pueda ofrecerse este tipo de soluciones, ¿vale? Esta consola de administración también la vamos a ver al final. Vamos a hacer una pequeña demo de qué es lo que podemos ver en esta consola de administración, cómo hace la interacción con los usuarios, cómo podemos crear usuarios, workstation, cómo podemos hacer una implementación de forma remota, cómo se va a poder crear todo lo que viene siendo los grupos de llaves y las llaves específicamente que queremos para cada uno de los usuarios. Después de esto, bueno, vemos que ese Endpoint Encryption, ya como lo he comentado anteriormente, ofrece unas características más avanzadas de lo que veíamos anteriormente en ese Full Disk Encryption. Aquí nosotros siempre hemos tenido, no siempre nos han preguntado, bueno, ¿cuál es esa diferencia entre ese Endpoint Encryption y ese Full Disk Encryption? Actualmente,
Stateful Disencryption se maneja dentro de un bundle enterprise, un bundle que su nombre es Set Protect Lib, y lo que hace es que solamente va a cifrar los discos duros de los equipos, ya sean servidores, ya sean workstation o estación de trabajo, y solamente es compatible con sistemas operativos Windows y macOS. Entonces aquí es importante tener esta información en cuenta a la hora de nosotros, por ejemplo, estar con algún cliente, algún prospecto y bueno, poder entregar la información de primera mano. ¿Cuál es la diferencia con ese Endpoint Encryption, el que estamos viendo el día de hoy? Ese Endpoint Encryption es una solución que tiene una consola de administración totalmente diferente, donde ahí vamos a poder implementar no solamente el cifrado de discos duros o de particiones de esos sistemas operativos, sino que también vamos a ofrecer unas características adicionales, como vemos que es archivos, correos electrónicos y bueno, más información que vamos a ver a lo largo de esta presentación. Continuando por acá, quiero mostrarles un poco cómo es la arquitectura del SD Endpoint Encryption. Si se dan cuenta aquí en pantalla, vamos a tener inicialmente el cliente Endpoint Encryption, que sería la estación de trabajo o el workstation. Por medio del servidor proxy, cuando se adquiere el licenciamiento de SD Endpoint Encryption Server Pro nos va a proveer un proxy ID que, para simple definición y no entrar tanto en tecnicismos, lo que va a hacer es que va a emular una conexión a través de la red para que el dispositivo o el equipo pueda comunicarse tan solo teniendo conexión a Internet. Entonces lo que va a hacer principalmente es que con el servidor encryption proxy, con el proxy ID, este endpoint encryption o la estación de trabajo, al tener esa comunicación, va uno a poder ver el servidor encryption, que es donde vamos a tener la implementación, donde vamos a hacer la instalación principalmente de lo que viene siendo la consola de administración, los componentes server y bueno, más componentes que se instalan en el servidor. Vamos a poder tener interacción desde el navegador web con una interfaz de administración centralizada, que es la que vamos a ver más adelante. Y después aquí ya directamente empezamos a hacer toda la interacción de políticas, implementación de llaves, envío de tareas, por ejemplo, para hacer, no sé, cifrado de archivos, carpetas, cifrado también de texto, que también es algo que usualmente muchos de los clientes utilizan. Y ya digamos que en esta instancia podemos identificar varias cosas. Uno, que a pesar de que es una solución on-premise, ¿cierto? Que puede llegar a ser una desventaja a la hora que nosotros estemos con algún prospecto o cliente, al tener este proxy ID da la posibilidad de que, por ejemplo, si alguna máquina se encuentra fuera de la red corporativa del cliente, independientemente de eso, pueda estar todavía protegida. Todos los datos que estén cifrados, que pueda seguir utilizando todas las características de encryption, de cifrado de texto, cifrado de contraseñas, que también es un apartado que tiene el Endpoint Encryption. Y adicional a eso, poder ver nosotros, o como administradores, por ejemplo, ver desde la interfaz web todo lo que sucede con esa estación de trabajo, por más de que esté afuera de la red corporativa. Que es importante tener en cuenta, aquí hago un paréntesis, y es que es indispensable que esa máquina o esa estación de trabajo tenga conexión a Internet o por lo menos tenga conexión al proxy ID, que es el que se comunica directamente hacia el servidor de encryption, ¿vale? Igual cualquier duda, pregunta, más a detalle técnico, al final lo vamos a estar respondiendo. Si quieren pueden ir dejando sus preguntas aquí en el apartado, en la caja de preguntas y respuestas, para pues poder empezar a abarcarlo al final del webinar, ¿vale? Ahora, como lo comentaba al inicio, ese Endpoint Encryption nos ayuda o le ayuda al cliente a cumplir varios estándares y reglamentos a nivel de protección de datos. Como bien sabemos, en Colombia hay diferentes leyes que obligan a a las entidades tener una solución de cifrado para protección de los datos, ¿no?
Entonces, para no entrar tanto en ese mundo, obviamente ya vamos a tener después otros webinarios donde vamos a abarcar específicamente los estándares de la industria y cómo SET apoya a que los clientes puedan cumplir y puedan, por ejemplo, cumplir una certificación de este tipo, como ISO 27001, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con GDPR, por ejemplo, si hay algún cliente que tenga que cumplir con, por ejemplo, PCI DSS para tarjetas de crédito y, bueno, además, también vamos a tener posteriormente unos webinarios donde vamos a explicar mucho más a detalle este tipo de acciones, ¿vale? Perdón, vamos a volvernos acá. Listo. Entonces, bueno, aquí, como les comentaba, desde esta consola de administración, bueno, vamos a poder monitorizar todos los usuarios y equipos que se tienen cifrados, todo lo que, digamos, se puede generar desde la consola de administración. Y acá van unas de las principales características que nos ofrece Zed Endpoint Encryption y es uno, bueno, en primera instancia el cifrado total de los discos, ¿cierto? No solamente a nivel físico de los discos duros, sino también a nivel de particiones. Entonces, por ejemplo, si el equipo, la estación, el workstation del cliente tiene varias particiones, disco C, disco D y sucesivamente, desde ese Endpoint Encryption vamos a tener la posibilidad de poder cifrar estas estaciones de trabajo, estas particiones, ¿listo? También podemos hacer cifrado de unidades USB o medios extraíbles, también esto es una característica bastante interesante que tiene ese Endpoint Encryption, que nos va a ofrecer, por ejemplo, si un cliente maneja información confidencial a través de USBs o pendrives y que comparta a través de la organización, podemos ofrecerle este cifrado también de estas USBs, ¿vale? Vamos a tener un cifrado independiente de archivos y carpetas. Esto, por ejemplo, si hay información confidencial que el cliente quiera sí o sí proteger, ese Endpoint Encryption ofrece este cifrado a estos archivos y carpetas, ¿vale? También todo lo que viene siendo respecto a cifrado de correo electrónico, esto lo hace por medio de un plugin de Microsoft Outlook, desde la aplicación de Microsoft que tenga instalada el OWASP principalmente, va a hacer ese plugin, se va a integrar al Outlook y lo que va a permitir es que, por ejemplo, podamos enviar correos electrónicos de forma cifrada, tanto externo como interno a la compañía, ¿vale? Y pues lo que ya hemos venido hablando alrededor de este webinario, pues vamos a tener una administración centralizada, ¿listo? Como lo comentaba anteriormente, bueno, tenemos varias diferencias en ese Full Disencryption. Yo voy a abarcar algunas generales, pero bueno, aquí es importante que lo podamos ver de forma muchísimo más centralizada y es en principal, pues bueno, Full Disencryption, tanto como FC Endpoint Encryption, van a ofrecer un cifrado completo del disco, ¿vale? ¿Dónde vienen las diferencias? Cifrado de dispositivos extraíbles, que es el Full Disencryption, que es la que obtenemos en la misma consola de administración de anti-malware, no va a tener esa característica por el momento, ¿vale? Como lo comentaba, a finales de este año se tiene planeado hacer esta integración de estas nuevas características, pero bueno, digamos que en próximos webinarios, incomunicados, pues vamos a poder compartirlo con ustedes. Ese es Endpoint Encryption, por el contrario, sí ofrece cifrado de dispositivos extraíbles, cifrado de carpetas y archivos, el complemento que les acabo de comentar de Outlook para correos electrónicos y los adjuntos de esos correos electrónicos. Es una característica también muy interesante. Discos virtuales y ficheros cifrados, esto también lo ofrece principalmente ese Endpoint Encryption. Aquí es otra de las diferencias a nivel de licenciamiento que podemos encontrar y es que, bueno, en Full Disencryption tenemos que el licenciamiento es por dispositivo, o sea, por estación de trabajo. ¿Cómo funciona en ese Endpoint Encryption? Es por usuario. Entonces, lo que quiere decir, por ejemplo, vamos a mirar aquí, por ejemplo, Carlos Mario. Carlos Mario tiene un usuario y pagó un licenciamiento para Carlos Mario, ¿cierto? Eso le va a permitir que todas las workstations o estaciones de trabajo que él tenga, no sé, digamos que tiene tres, él va a poder utilizar ese mismo licenciamiento para poder cifrar esas tres estaciones de trabajo, ¿vale? De igual forma con el resto de usuarios. Por ejemplo, si hay un cliente que, no sé,
tenga 50 usuarios, adquiere su licenciamiento de Endpoint Encryption por 50 usuarios, pero a nivel de dispositivo, cada usuario puede utilizar diferentes dispositivos o diferentes equipos para pues cifrar tanto a nivel de disco duro, un cifrado completo, o cada una de estas características que hemos podido ver aquí, ¿vale? Aquí en opciones de compra, digamos que esto es importante que se pueda detallar mucho más con el equipo comercial, aparte de conjunto con Carlos Parra, bueno, igual también lo vamos a poder ver aquí en este webinario, es las opciones de compra. Aquí en el Full Disk Encryption va con los bundles que ya hemos venido hablando en los diferentes webinarios, pero ese Endpoint Encryption se puede manejar como una suscripción independiente donde constantemente el cliente pueda hacer un pago donde a modo de suscripción puede empezar a generarse normalmente, ¿vale? También hay un licenciamiento MSP para pues todo lo que viene siendo alguna interacción con el cliente y demás, ¿listo? No sé si de pronto hasta este punto alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Vamos aquí a entrar a la consola de administración. Un segundito. Listo, Germán. Muchas gracias a ti. Entonces, aquí, como les comentaba anteriormente, ahí creo que ya ven mi pantalla. La instalación del Endpoint Encryption, pues bueno, es en un servidor Windows Server 2012 en adelante. Ya dependiendo de cómo lo tenga el cliente, pues bueno, lo puedo utilizar de esta forma. Y hay una interfaz web que utiliza esta herramienta, donde pues aquí por la URL accedemos por la IP local y bueno, aquí ya tendríamos como tal el servicio. Aquí hemos tenido varias actualizaciones, ese Endpoint Encryption, a pesar de que no ha sacado nuevas características, constantemente está en actualización de parches o en bugs que se pueden llegar a presentar. Ha tenido también actualizaciones respecto a esto. Entonces, bueno, una vez hecha la implementación, accedemos aquí a la consola de administración. Para las personas que ya han tenido previamente algún acercamiento con esta herramienta, funciona de la misma forma como lo ha venido haciendo anteriormente. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, aquí en la pantalla principal vamos a tener un dashboard donde se va a dividir en dos. En la parte izquierda vamos a tener a modo de unidades organizacionales todas las empresas o compañías que se pueden agregar. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, si nosotros queremos tener una sola consola de administración y agregar, por ejemplo, diferentes subgrupos o varias empresas, se puede realizar también. Entonces, aquí en organizaciones, por ejemplo, tenemos esta que es de prueba, donde a su vez vamos a tener los usuarios que se ligan a esa consola de administración. Lo que nosotros hacemos es que tenemos que agregar cada uno de los usuarios de la compañía. Aquí lo hacemos por medio de un correo electrónico para, digamos, efectos más prácticos. Se agregan, por ejemplo, aquí un listado de todos los correos electrónicos de los colaboradores y pues a su vez van a aparecer acá. Que es importante también que ustedes tengan en cuenta y que se lo puedan compartir a los clientes y es que se puede hacer la sincronización con el directorio activo en esta consola de administración para que traiga todas las unidades organizacionales que tenían desde su directorio activo y se pueda ver principalmente desde acá. Aquí, si se dan cuenta, tenemos diferentes pestañas. No sé si se ve muy pequeño. Déjenme, voy aquí a tratar de que se vea un poquito más grande.
Creo que se ve un poquito mejor. Vamos aquí a agrandarlo un poquito, listo. Listo. Entonces acá, como les venía comentando, vamos a tener diferentes pestañas. En la primera pestaña del apartado de usuarios, bueno, vamos a tener todos los usuarios que nosotros hemos implementado. Si, por ejemplo, tenemos un director activo, podemos integrarlo acá, ¿vale? También tenemos una pestaña de Teams. Por ejemplo, acá, si no hemos hecho una sincronización con el director activo, vamos a poder agregar, por ejemplo, área financiera. Acá creamos el grupo y agregamos, por ejemplo, cada uno de los usuarios. Por ejemplo, vamos a agregar a mover el usuario de Andrés Guerrero. Vamos a moverlo al área financiera. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a permitir, de una forma muy similar a como lo manejamos en las consolas de administración de anti-malware, es utilizar grupos implementar, perdón, diferentes políticas, implementación de tareas, llaves de cifrado, por ejemplo. Entonces acá, todo lo que tenga que ver con el área financiera, podemos ir agregando los usuarios, ¿no? Digamos que la administración es un poco diferente a lo que veíamos o lo que vemos normalmente en las consolas de administración de anti-malware, pero pues es bastante intuitivo también, ¿vale? Entonces tenemos aquí las diferentes áreas y bueno. Aquí en los key groups vamos a poder utilizar llaveros generales de igual forma. Por ejemplo, agregamos un nuevo usuario. Lo que vamos a hacer es que refrescamos. No importa. Aquí vamos a agregar llaves de usuarios dependiendo de los grupos que nosotros tengamos acá implementados. Entonces, por ejemplo, si queremos que una llave de cifrado le sirva para descifrar información a solo el área financiera, vamos a agregar un grupo que se llame área financiera y que esas llaves específicamente del área financiera solo sean implementadas en los equipos y los usuarios que estén dentro del área financiera, en este caso pues como viene siendo aquí el usuario de Andrés Guerrero, ¿vale? De igual forma, si queremos crear llaves independientes desde este apartado de Encryption Keys, de igual forma vamos a poder realizar agregar y crear diferentes llaves para los usuarios. Entonces, por ejemplo, si hay información que entre gerentes se quieran compartir y que sea información confidencial y que vaya cifrada, podemos crear una llave específicamente solo para esos dos usuarios, entre gerentes, ¿vale? Aquí en Group Policy, aquí es donde nosotros vamos a hacer la parametrización de las políticas. Entonces vamos a poder establecer principalmente políticas de contraseñas, donde vamos a poder establecer un mínimo de caracteres que el usuario puede crear contraseña, un máximo de caracteres. Por ejemplo, si queremos que el usuario pueda con un file key descifrar información, acá podemos poner un límite de cuántas veces puede utilizar ese file key, ¿vale? Si queremos que utilice mayúsculas, que utilice minúsculas, por ejemplo, también si utilizan números o símbolos, que aquí sí o sí va a requerir que el usuario tenga que colocar en su contraseña símbolos y números, pues acá lo vamos a poder establecer, ¿vale? Si queremos que el usuario tenga la capacidad de poder modificar el key file, también vamos a poder establecerlo desde acá. Y pues digamos que acá, bueno, aquí en el key file options vamos a poder establecer un cifrado de las carpetas que el usuario al que le apliquemos esta política, entonces en este orden de ideas, si se dan cuenta, esta política va a estar aplicándose al área financiera, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos que el área financiera tenga la posibilidad de habilitar el cifrado de carpetas, bueno, pues aquí lo vamos a empezar a parametrizar, ¿no? Lo mismo si queremos que utilice el cifrado para discos virtuales, archivos, texto. Aquí esta es una característica bastante chévere que tiene ese Endpoint Encryption, es que da la posibilidad de que si, por ejemplo, eso es más común en el área de tecnología, pero si nosotros queremos compartir contraseñas de acceso, no sé, a servidores, a algunos recursos específicos de la compañía, podemos habilitar esta opción de cifrar el texto. Entonces, por ejemplo, usuario y contraseña que vayamos a pasar por, no sé, mensajería instantánea o por correo electrónico, vamos a tener la posibilidad de cifrar eso. Se va a aplicar un algoritmo
El algoritmo es AES-256, que viene por defecto en ese Endpoint Encryption Server, pero también hay otros tipos de algoritmos de cifrado que se pueden implementar. Entonces, se cifra esas credenciales, por así decirlo, y se las compartimos a la otra persona. Si ya previamente tenemos una llave compartida con esa persona o con ese destinatario internamente en la compañía, él con tan solo abrir y utilizar la herramienta va a poder descifrar esa información y va a poder ver en texto plano pues las credenciales que nosotros vayamos a aplicarle acá, ¿vale? En dado caso que, por ejemplo, sea un usuario externo, también nos ha pasado mucho, es que tenemos también la posibilidad de que le enviamos cifrada la información, ya sea un archivo, una carpeta, un correo electrónico, y hay una herramienta que es, pues, para que la tengan en cuenta, que es el Reader, que esta herramienta es pues gratuita, es portable, y lo que va a permitir principalmente al usuario, acá está. Aquí, bueno, esta es una página web de ESE donde vamos a poder ver herramientas y utilidades como el Online Scanner, el Log Collector, el AVI Remover, y acá vamos a bajar y acá está, que es el Endpoint Encryption Creator. Esta herramienta es portable, entonces lo que va a permitir es que el destinatario, además, por más de que no tenga el producto, va a poder utilizar esta herramienta y descifrar la información. Entonces, por ejemplo, acá copia y pega el texto cifrado, las credenciales, por ejemplo, y le da a descifrar. Le va a solicitar un password que también previamente se le ha compartido a la persona por otro medio importante, y pues va a acceder a la información, ¿no? Entonces, esta es una característica bastante chévere que ustedes también pueden utilizar, ¿vale? Bueno, tenemos aquí ya después todo lo que viene siendo con el Outlook, la integración con el plugin, se puede hacer también, que lo tenga permitido, que realice el usuario modificaciones, muchísimas otras características, nos quedaríamos aquí todo el día viéndolo, pero pues bueno, vamos a abarcar las principales y las más importantes. Por ejemplo, habilitar el Endpoint Encryption Go, que es muy similar a lo que veíamos en el Reader, pero de forma ya instalable, ¿vale? Sí, queremos habilitar que el usuario pueda remover el cifrado de algún dispositivo extraíble, también lo podemos hacer acá, ¿listo? Entonces, bueno, digamos que a simple vista, aquí es como nosotros podemos hacer la parametrización de las políticas para, en este caso, el grupo del área financiera, ¿listo? Pues previamente ya en una implementación, ya sea con la ayuda de nosotros o ya ustedes que tengan el conocimiento y lo implementen en un cliente, pues hagan previamente, pues bueno, la creación de los usuarios, ¿cierto? De los equipos y bueno, las llaves, los grupos de llaves y las llaves en general, ¿listo? Después tenemos el apartado de updates, que lo que va a hacer es que, por ejemplo, si el usuario, el Workstation, necesita o salió una nueva actualización de producto, acá le va a reflejar todas las actualizaciones que tiene disponible y vamos a poder enviar esta tarea de forma centralizada hacia la máquina final, ¿listo? Ya en Workstation vamos a ver los Workstation que tenemos implementados. De igual forma, si queremos hacer utilización de políticas eh, discretamente solo a endpoints o a estaciones de trabajo, podemos realizarlo también desde acá. ¿Listo? De igual forma, también equipos, vamos a poderlo gestionar desde acá. Y, por ejemplo, acá en Client Software Deployment, lo que nos va a permitir es hacer la implementación de dos formas. Si se acuerdan, en todas las demás herramientas de SED, las características y software de SED de anti-malware, como es el SED Protect y bueno, todo lo que es anti-malware en sí, ahí se puede implementar de forma manual, descargando el instalador, haciéndole doble clic en cada máquina, pero también de forma remota con una herramienta que es el Deployment Tool, que es un desarrollo específico de SED para hacer la implementación del anti-malware de forma pues general, ¿no? En ese Endpoint Encryption tenemos algo similar, y es que acá podemos descargar el instalador. Aquí nos va a mostrar diferentes versiones, las estables, las versiones más estables nos las va a mostrar acá.
Y acá lo que nosotros hacemos es que podemos descargar este instalador que vaya específicamente ligado a esta consola de administración. Entonces este instalador nos va a servir para un endpoint final, hacer la instalación y que ya se comunique directamente aquí. ¿Listo? Y eso es una ventaja bastante chévere que nosotros podemos encontrar con ese endpoint encryption. Y otra cosa importante es que no se instalan dos componentes como se hace en el anti-malware. En el anti-malware se instala el componente agent y el componente endpoint, el que ya viene siendo el antivirus. Aquí con ese endpoint encryption solamente nos va con un solo instalador, ya se va a instalar todo y se va a comunicar aquí a la consola, ¿vale? Entonces, tenemos esta, que es la implementación de forma manual, ¿cierto? Después tenemos también la implementación a través de la red. Lo que nosotros podemos hacer es que claramente haciendo unas excepciones de políticas a nivel de red interna del cliente, por ejemplo, si tiene firewall, si tiene un WAF, bueno, diferentes cosas acá, ya hay que hacer un análisis mucho más detallado, en la venta consultiva que se vaya a hacer, pues también tener esto presente, sacar la información de cómo el cliente tiene su red y demás, ¿listo? Pero cuando, por ejemplo, este servidor tiene visibilidad a través de la red, nosotros podemos hacer escaneo totalmente de la red, donde acá podemos establecer diferentes filtros para buscar todos los endpoints que se encuentren a nivel LAN y enviar la instalación de forma centralizada o de forma remota, ¿listo? También podemos añadir manualmente el nombre de una máquina. Por ejemplo, si está a través de un director activo, añadimos el hostname de la máquina y acá automáticamente lo agrega y podemos hacer la implementación de forma centralizada, ¿listo? Otra cosa importante, por ejemplo, aquí al final, si se dan cuenta en esta barrita que tenemos aquí, es donde dice el usuario que está logueado, el proxy sync, que recordemos al inicio del webinario lo que les comentaba, que con el ID proxy tienen la posibilidad de emular, entre comillas, una conexión cloud. Lo que hace es que acá vamos a establecer y hacer la sincronización con el proxy sync. Todo lo que se establezca en el proxy, que acá nos va a decir que el estatus del proxy está ok, todas las políticas, configuraciones y demás se va a almacenar en ese proxy, ¿vale? Y la máquina final lo que va a hacer es que va a internet, se va a comunicar a ese proxy y va a descargar políticas, actualización de tareas, esta información de los usuarios, llaves, descifrado y demás, y va a poder tener esa información independientemente, como lo decía anteriormente, si está fuera de la red corporativa. ¿Listo? Entonces, esto es un apartado bastante chévere que podemos tener aquí también. ¿Listo? ¿Qué otra cosa adicional podemos ver aquí en la consola de administración? En la parte superior derecha, vamos a tener el apartado de cambiar de organizaciones. Podemos agregar más organizaciones, como lo comentaba anteriormente, si nosotros queremos. Tenemos el control panel, el panel de control, donde aquí vamos a establecer ya configuraciones mucho más específicas ya a nivel del servidor, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá vamos a poder establecer la zona horaria, a nivel de administración, por ejemplo, cómo están esas organizaciones, podemos crear otra organización acá, obviamente tenemos que tener un licenciamiento adicional. Aquí en Logins podemos crear el acceso a diferentes usuarios para que puedan acceder. Por ejemplo, acá establecemos los roles, que sea un helpdesk, ¿cierto? Que sea el System Admin o un Organization Admin, que también, por ejemplo, le da la posibilidad de solamente acceder a la consola y visualizar información de los equipos, si están cifrados, o de los usuarios, cómo han tenido el licenciamiento y bueno, todo este tipo de administración. ¿Listo? Aquí en los roles nosotros establecemos cada una de las acciones que puede hacer estos roles, ¿vale? Entonces esto aquí lo tenemos desde este apartado y podemos modificarlo también a nuestro criterio. Podemos agregar también nuevos roles en dado caso que nosotros queramos. En Global Settings vamos a establecer, por ejemplo, la configuración por defecto que va a tener el login de esta consola de administración. Cuando nosotros le damos un logout, cuando el usuario vaya a crear la contraseña para acceder a esta consola de administración, bueno, acá vamos a establecer mucho como lo veíamos en las políticas,
pero ya específicamente solamente a su usuario de administración, de si puede utilizar mayúsculas o minúsculas, números, símbolos y demás, ¿listo? Acá podemos también, aquí es donde nosotros agregamos el certificado CSL para la conexión del web server. Aquí nosotros podemos establecer esa configuración. El cliente agrega el certificado acá en este apartado y ya lo tendría, ¿listo? Si la salida de Internet hacia el cliente lo hace por medio de un proxy, específicamente el cliente, acá también se hace esta configuración. Algo siempre clave es el tema del backup, entonces acá nosotros también podemos realizar un backup del estado actual de la base de datos del Endpoint Encryption, configuraciones, políticas, tareas, equipos, usuarios y demás. Acá lo podemos hacer también, ¿listo? Y ya otros apartados adicionales, que por ejemplo es el evento, log event, que nos va a mostrar todo lo que se realizaba en los últimos momentos. Aquí vamos a ver todo lo que se ha realizado, específicamente el puerto de comunicación, por ejemplo, también lo que habíamos hablado de el backup de la base de datos. Entonces, el server backup, es de la consola de administración y el database and backup es específicamente el SQL Express que se instala aquí en este servidor. ¿Listo? Y pues ya terminando, pues alguna información relevante del Endpoint Encryption, cuánto tiempo ha estado encendido, las versiones, cada uno de los módulos, en qué apartado, por ejemplo, se encuentran instalados. En dado caso, esto ya es más enfocado a soporte técnico. Vamos a poder identificar, por ejemplo, si hay algún error en un punto DLL, pues identificar cuál es el que está generando ese error. De igual forma, aquí el Chain Story, entonces lo que les comentaba anteriormente, la última actualización fue el 8 de diciembre y acá vemos todas las parches que se han podido realizar, por ejemplo, el All-in-One Installer que instala un PHP y aquí estos dos últimos que han corregido bugs que han tenido la consola de administración. ¿Listo? Tenemos aquí el Acknowledgement que pues, nos va a mostrar información relevante de lo que tenga que ver con componentes de la consola de administración. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a pasar al apartado de preguntas y respuestas. Vamos a volver aquí a la presentación. Puede que la información que ya hemos visto ha sido un poco eh, técnica, espero no haber sido tan técnico. De igual forma, cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, ya saben que pueden estar con nuestro acompañamiento de parte de Frontech. Siempre vamos a estar ahí para apoyarlos, alguna demostración de producto, prueba de concepto, pues vamos a estar ahí presentes, ¿listo? Entonces, bueno, empecemos con el apartado de preguntas. Tenemos aquí varios conectados, entonces vamos a responder las preguntas. No sé si alguien se anime, que no le dé pena levantar la mano, habilito el micrófono y puede hacer su pregunta, ¿listo? A ver. Sí, está respondiendo a lo que pregunta Andrés Guerrero, sí está siendo grabado y pues va a ser compartido con todos ustedes, ¿listo? Muchas gracias. Tenemos a Oscar Parra también. Bueno, tenemos aquí una pregunta que dice, para compartir las llaves para descifrar los archivos, ¿qué medios se utiliza? Bueno, principalmente lo que se puede hacer es que cuando el cliente cuando se establezcan las contraseñas y el grupo de llaves, la persona interna tenga en la configuración de la consola de administración, esté ligado también ese grupo de llaves descifrado, ¿listo? Entonces aquí es donde se puede establecer compartir esas llaves para descifrar. En dado caso, eso es para uso interno, ¿no? En dado caso que sea para un usuario externo, lo que se tiene que utilizar principalmente es la herramienta que les había comentado al inicio, que es el Adobe, perdón, el Adobe no, sino el Endpoint Encryption Reader,
que lo que va a hacer, lo que nos va a permitir es que la persona externa a la compañía no dependa de que tenga un licenciamiento de Selenium en Encryption, entonces tiene este software portable y lo que nosotros hacemos es que, no sé, ya sea por otro medio de comunicación, le compartimos una contraseña para que pueda descifrar esta información. ¿Listo? Esto es cifrado asimétrico como tal. ¿Listo? Nos pregunta Carlos Mario, ¿si tiene planeado que la consola sea cloud como la consola Protec? Sí. Como lo comentaba Carlos, a finales de este año lo que van a hacer es que el Full Disk Encryption, que es el que está en la consola de administración de anti-malware, que es Cloud On-Premise, van a agregarle las características de cifrado de carpetas, cifrado de unidades extraíbles, también van a agregar todo el tema de, de cifrado de correo electrónico. Entonces, esto también va a estar, está en los planes de ser como tal, ¿listo? Igual más adelante vamos a empezar a compartir información y demás, ¿listo? Listo. ¿Qué otra pregunta tenemos más por acá? Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Entonces, pues nada. Muchísimas gracias a todos los que están acá. Para nosotros, para Frontec, es muy importante que ustedes puedan siempre estar activamente participando en estos webinarios, en estas capacitaciones, porque al final esto lo que nos va a ayudar tanto para ustedes como a nosotros es poder establecer un discurso mucho más enfocado hacia la necesidad del cliente y pues al tener todas estas características, todos estos productos que por lo general muchos obvian y creen que SET no tiene estas características, pues SET tiene un catálogo bastante extenso de soluciones a nivel de ciberseguridad, entonces para nosotros es crucial que ustedes puedan tener esta información de primera mano y bueno, todo lo que tenga que ver con dudas, preguntas y demás, pues bueno, ustedes tienen mi número corporativo, me pueden llamar, mi correo electrónico y pues ahí vamos a estar teniendo alguna reunión que ustedes quieran específicamente y bueno, poder resolver la duda lo más pronto posible, ¿listo? Entonces pues nada, muchísimas gracias por todo, que estén muy bien y feliz día.